Espera, ¿cómo que Negan y Maggie tienen su propia serie? Y wow. ¿Acaso esa es Lucille, su famoso bate de béisbol? ¿Quién no lo había ya quemado? Si con todo esto estás confundido, no te preocupes, ya que en este video resuelvo todas tus preguntas. Y ya que la temporada 2 de la serie se estrena hoy mismo, definitivamente este es el mejor momento para traerles un resumen de todo lo que ha pasado en este spin-off de The Walking Dead, Dead City, la ciudad de los muertos, Nueva York, Manhattan, como le quieran llamar. Y sí, lo único que tienen que hacer es poner mi código FANDUKER en la tienda de Fortnite o Epic Games para, ahora sí, recostarse y disfrutar de la recapitulación de todo lo ocurrido en esta primer temporada para de esta manera estar ahora sí ready, listos para la próxima ronda de episodios. Me encuentro con Lucille nuevamente, y esta vez no me puse la chaqueta porque créanme que está haciendo un maldito calorón que literalmente te deja como freaking zombie. Y bueno, el capítulo comienza con una Maggie medio deschavetada, se podría decir, ya que ha perdido a su hijo. Alguien lo secuestró. Sin embargo, antes de que se lo llevaran, ella escuchó lo siguiente. ¿Les suena familiar? Así es, aquí es donde Maggie se da cuenta de que necesita recurrir a Negan, ya que le cuenta que este formaba antiguamente parte de los Salvadores, pero estaba algo desquiciado, pero por lo que podemos deducir, aún tiene planes en contra de Negan, ya que lo manda a buscar. En este primer episodio titulado Old Acquaintances, lo que en español sería antiguas amistades, antiguos conocidos, podría decirse, conocemos a este alguacil que, por lo que podemos ver, será uno de los problemas de nuestros personajes a lo largo de esta temporada. Negan y Maggie tienen que tomar como rehén uno de los alguaciles para poder llegar a su hijo, reunir las pistas y encontrar al niño perdido, el cual está en manos de este hombre loco, de este croata. Así le vamos a poner, el croata. Y bueno, a lo largo del episodio se nos va mostrando cómo es de peligrosa esta ciudad, cómo está invadida, infestada por los muertos. Sin embargo, este hombre vive aquí con un plan en mente. En el trayecto nuestros personajes se encuentran con cucarachas, con walkers, vamos a decirle walkers, acuérdense, walkers, caminantes, sí. Ok. Se encuentran con estos caminantes, se encuentran con amenazas, se encuentran con este alguacil que los persigue. Y hay una frase muy importante y que me llamó mucho la atención que le dice Negan a Maggie. Y es que si te pones a pensar, tiene mucha lógica. Jamás creí decir esto, pero Negan tiene razón. Que tal vez nadie es el verdadero malo, el verdadero villano. O en realidad, tal vez todos lo somos. Por lo que el hombre del bat le dice a Maggie lo siguiente. Ask yourself one question. How many husbands and fathers have you killed? Muy denso, ¿no? Y esto es lo que podemos ver en esta escena donde se topan con el alguacil, ya que Maggie lo tiene en sus manos. Maggie tiene el control, lo tiene noqueado. ¿Y qué está por hacer? Está por hacer lo mismo que le hizo al Walker al inicio del episodio. Sí, esta escena desquiciada. Esta escena que desde el inicio ya sabíamos que Maggie no andaba bien de la cabeza. Sí, eso es lo que está por hacerle a este hombre. Sin embargo, se pone a pensar en lo que Negan le dice. Se pone como a procesarlo. Ve que Negan le está viendo y dice Nope. Por lo que esta parte es muy crucial para el personaje. Y podemos ver cómo la viuda se va dando cuenta de que en realidad Negan no está tan mal del todo. Sin embargo, eso no quita lo que hizo en su pasado. Y lo podemos ver una vez más retratado y haciéndole referencia a ese momento muy traumante que vivimos en la serie anterior. Esos flashazos rápidos que podemos ver de la muerte de Glenn al mismo tiempo que vemos a Hershel el pequeño pidiendo ayuda a su madre. Damn. Está cañón. Finalmente vemos cómo este croata le está pidiendo información a una persona que por alguna razón está encuerada, así de que literalmente con las bolas al aire casi y con ciertas heridas, por lo que podemos deducir que este hombre ya lo torturó en su momento y por alguna razón logró escapar. No lo sabemos bien del todo, tal vez lo sabremos más adelante en la serie, pero hay algo raro en este hombre.
Hay algo muy raro y lo iremos descubriendo. Para concluir, el croata corta la tirolesa donde se está intentando escapar este hombre y muere. Acto seguido, el croata dice una pequeña frase para darnos a entender que esto ya lo había hecho antes y que no se trataba de su primer víctima, dejándonos con las piezas sobre la mesa sobre lo que este hombre es capaz de hacer y la amenaza que enfrentan Negan y Maggie. Bueno, el primer episodio había terminado con que Negan y Maggie se habían encontrado a esta anciana, a esta señora que al parecer era la que estaba arrojando estos caminantes desde arriba del edificio, desde arriba de la ciudad, y les apagó su única fuente de luz. ¿Quién es esta señora? Pues al parecer se llama Esther y vive aquí, vive en este lugar, la isla de los muertos vivientes, Nueva York, como la quieran llamar, ¿no? Y bueno, ya al inicio de este episodio podemos ver cómo los protagonistas van entendiendo un poco más ya esta dinámica sobre cómo funciona la ciudad y cómo hacen estos habitantes para sobrevivir aquí, qué es lo que hacen, cuáles son sus costumbres, cómo se transportan entre edificio y edificio, evitando pues este enjambre que está ahí abajo en las calles merodeando por doquier. Entonces descubrimos que esta anciana no está sola al parecer, ya que los presenta con su grupo, quienes dicen ser dueños de la ciudad y que no son los únicos, sino que hay miles más. Y bueno, luego vemos un pequeñito flashback de Maggie con Herschel y cómo esta le explica al niño la importancia de estar preparado para cualquier problema que se pueda dar. A lo que este le contesta que preferiría estar muerto. No con esas palabras específicamente, pero eso es lo que nos da a entender más o menos. Típica actitud adolescente, Dios mío. Como era de esperarse, conocemos un poco más ya de este croata, pues Negan cuenta cómo es que el hombre un día se presentó en su puerta y él lo recibió. Al poco tiempo el croata lo comenzó a ver como un verdadero amigo y gracias a su gran capacidad para leer a las personas, así como la facilidad que este tenía para manipular, es que este se convirtió en el torturador básicamente del santuario. Pero lastimosamente este hombre llegó muy lejos con eso. Sabemos que Negan nunca en la vida, jamás de los jamases, sería capaz de matar a mujeres o niños. Sin embargo, este maniático se va hasta los límites y decide tomar la vida de una inocente pequeña después de sacarle información. Negan menciona que intentó matarlo tal como ocurre con Simon en la temporada 8, pero en esta ocasión no lo lograría, acabando únicamente con su oreja derecha y sin volver a saber más de él hasta ese momento. Maggie dice una frase que se me hace muy intrigante, insinuándole a Negan a manera de burla que hace falta un monstruo para formar a otro. Negan la corrige diciendo que en su caso solo era necesario ser un monstruo cuando tenía que crear un show para proteger a los suyos. Y ahora sí escuchen muy bien porque ya viene lo chido. Uniendo esta plática previa entre el dúo con una de las siguientes escenas, corroboramos que en efecto el antiguo Negan vuelve en esta maldita serie. Solo que ahora montará un show para proteger a Maggie y al grupo de Esther, quien fue asesinada a sangre fría por uno de los secuaces del croata. Y otra cosa que sabemos sobre Negan es que no le gusta para nada que alguien mate a otra persona que no lo merezca. Y aquí es donde finalmente se nos da una refrescadita del antiguo hombre del bat, con un famoso chiste de knock knock y su carisma de siempre para meter miedo en el grupo enemigo y hacernos saber que el Negan de antes está de regreso. Knock, knock. I said, knock, knock. Y sí, incluso Maggie lo sabe, aunque es curioso y traumático que el hombre responsable de la muerte de su esposo ahora esté haciendo lo mismo para protegerla a ella. Y lo podemos ver reflejado en la mirada que hay entre ambos luego de semejante espectáculo de sangre. El macho. Bueno, ya terminando con esta trama principal, pasaremos a las tramas secundarias del capítulo. Y en una de ellas seguimos un poco la vida de Ginny, esta niña que dejó Negan ahí
y la metieron a la escuela, por lo que ella no está acostumbrada a estos entornos. Todo esto es nuevo para ella y se ve cómo le cuesta acostumbrarse, le cuesta incorporarse con estos nuevos niños, con estas nuevas personas, y está siendo muy difícil para ella. Por otro lado, Armstrong sigue en busca de nuestros protagonistas y encuentra un cadáver que parece haber tenido relación con él, puesto que coloca el collar que encuentra en el piso sobre este en símbolo de amor y respeto. Finalmente es encontrado por el croata y este le menciona que a partir de ahora todo va a estar bien. Acto seguido se lo lleva sin darnos a saber los planes que este tiene en mente para el alguacil. Una escena que muestra cómo Ginny trata de escabullirse de Negan cuando él no la está viendo. Él le explica que simplemente está tratando de encontrar un buen lugar para que ella pueda vivir. Posteriormente podemos observar que la niña ve la isla de los muertos, Nueva York, de fondo, de lejos, transportándonos a este presente donde la niña ya está intentando cruzar el charco para llegar en busca de su tutor, por así decirlo. Los integrantes que conocimos en el episodio pasado nos explican que eran simplemente niños cuando todo comenzó, y cuando por fin llegaron los militares para rescatarlos, era simplemente para volar los puentes y cualquier otra cosa que tuviera conexión con la isla. En eso apareció el croata pidiendo que se unieran a él. Ellos se negaron, por lo que ahora los busca para matarlos. Acto seguido, desde el tejado observan cómo están usando una especie de carro alegórico para llamar la atención de los caminantes y guiarlos hasta un punto específico. Negan y Maggie se enteran de que una de las personas de este nuevo grupo logró escapar y buscan que les digan cómo fue eso posible. Ellos no quieren decirles para no meterse en problemas y Negan les cuenta cómo un hombre, es decir, él, quería que la gente se uniera a él o de lo contrario les caería toda la riata. Hasta que unas cuantas personas, es decir, el grupo de Rick, decidieron rebelarse, resistir y regresarle el juego, donde en esta ocasión a quien le caería la riata sería él. Maggie ayuda a concluir diciendo que en efecto eso funcionó y Negan lo confirma, por lo que los terminan convenciendo de revelar el lugar por el que esta persona había escapado para así idear un plan. Sucede una plática conmovedora más entre el dúo liderado por nuestros protagonistas, donde la viuda se abre contando cómo fue esta última vez que vio a Herschel, su hijo, y que fue nada más y nada menos que un pleito, una pelea donde este quería hacerse el héroe, pero su madre le dijo que era una tontería. Y vean dónde acabó. Recuerden, chicos, las madres siempre tienen la razón. Verga. Negan también decide contar cómo fue la última vez que vio a Annie, su comprometida de la última temporada, y a su reciente hijo que nunca hemos visto, rescatándolos de una amenaza y enviándolos en un tren hacia Missouri, sin saber nada de ellos. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos más que la esperanza? Esto es lo que le dice Negan a Maggie después de semejante conversación. Aquí es donde podemos notar cierta empatía entre ambos personajes al darse cuenta de que tal vez la única manera de salir de todo este rollo es trabajando juntos. Teamwork, vamos. Teamwork, teamwork. Aunque hayan convencido a este nuevo grupo de su plan, aún hay uno de ellos que no quiere ceder, Luther, quien insiste en que no vale la pena arriesgar más vidas por un chico que probablemente ya esté muerto. Esto parece enojar bastante a Maggie, sin embargo, por alguna razón se logran reconciliar. Podría ser. Y conocemos más a fondo las costumbres de este grupo y la manera en que estos dan gracias por la comida, al mismo tiempo que se reanuda la trama de Armstrong, esa que habíamos dejado en el episodio anterior, quien en secuencias anteriores en este nuevo capítulo había sido llevado ante el croata y este le comentó que en cuanto llegó a la isla se dio cuenta de que la fuente de energía sustentable de ese sitio era la muerte pura. El croata se dio cuenta de que su mesero le había entregado carne podrida. Probablemente eso solo fue una excusa para meter una llave en su boca, matarlo y hacerlo formar parte de un show que, créanme cuando les digo que Armstrong no se lo esperaba para nada. Este show consistía en hacer honor a uno de los integrantes caídos, o sea, el mesero, ya que a voz del croata es dicho que la muerte no es el final. El hombre le da un último chance a Armstrong para decir qué es lo que vino a hacer ahí. Este se niega y lo mal viajan.
dejándolo en una especie de ring de pelea donde el ex mesero caminante acabaría siendo decapitado por él mismo. En lo que este se libera con la llave que estaba en el estómago de este hombre, el croata manda más caminantes y Armstrong termina con todos. El tipo del acento parece quedar impresionado con esto, no sin antes percatarse de que el alguacil guardaba algo en su bota. Esto era nada más que una nota de un ser querido, a lo que Armstrong rápidamente dice que sus compañeros ya estaban muertos y que solo era él quien estaba en la búsqueda de Negan. El croata se queda en silencio y de manera pensativa al escuchar este nombre que tiene mucho de qué hablar. ¿Qué pasará con esto? Lo veremos el próximo fin de semana. Finalmente hay un pequeño encuentro entre Negan y Luther, donde el hombre fornido le pide que tanto él como Maggie se retirarán del lugar inmediatamente, mostrándole el cartel de Se Busca donde Negan aparecía. El hombre del bat se da cuenta de que esto iba un poco más allá de simplemente proteger a su gente. El hombre lo que quería era el billullo, vaya, el dinerico pues. Por lo que comienza este pleito entre ambos donde Negan toma una vida más, esta vez la de Luther. Y esto da mucho que pensar sobre lo que podría llegar a ser Negan de nuevo y en lo que se podría convertir. Se nos muestra el primer flashback al pasado de los Salvadores. Podemos ver que Negan está ocupado haciendo cosas de Negan, y en eso llega Simon para decirle que hay un problema. Y es que el croata ya había llegado a extremos con la niña sobre la que se nos había contado recientemente, y la cara de Negan al ver que una de sus únicas reglas había sobrepasado la raya es de decepción, de tristeza al saber que este hombre al que le había agarrado tanto cariño, con el que creció por así decirlo durante el apocalipsis, estaba yendo en contra de todo lo que él estaba construyendo. Simon le dice al viejo aquello que ya todos sabemos, que ellos no se meten ni con mujeres ni con niños, a lo que el croata responde que está cansado de tanta discusión infantil y se retira. Esta escena es muy inquietante y se vincula con la siguiente secuencia donde el Negan del presente le dice a Maggie que mientras más se acercan a este hombre, más siente que se acerca a recuerdos que no pensaba ni tocar ya. El grupo parece preocupado por la desaparición de Luther, a lo que el culpable, es decir, Negan, les dice que lo único que sabe es que el hombre no estaba nada de acuerdo con el plan, lo que parece convencer a los demás de que probablemente solo se haya ido y ya. Negan pregunta a Maggie si ha visto sus cerillos y esta responde que no, cuando claramente hasta Ginny la vio utilizarlos al final del episodio anterior para deshacerse de algunas cosillas. El grupo pone manos a la obra a su plan y se trasladan por el subterráneo hacia donde el croata. La viuda ve a un caminante atado parecido a su hijo, pero afortunadamente Negan verifica que en efecto no se trata de él. Y Maggie encuentra una pista que revela que Negan fue el responsable de la desaparición de Luther, a lo que este le insinúa que no actúe como si ella fuera mejor que él. Acto seguido vemos al croata con una joven Burazzi, que por cierto, los Burazzi son como los Salvadores 2.0 si los quisiésemos llamar así. El caso es que esta chava parece estar siendo capacitada por el hombre para algo en específico. En eso oye el típico silbido de siempre, por lo que el croata sabe que se trata de Negan. Este va en su búsqueda mientras que la morrita Burazzi parece configurar un disco contemporizador. Maggie finalmente descubre a Ginny y trata de ir tras ella para que no resulte herida o se pierda. Luego que tiene sentido, pues esta trataría de demostrar que Negan está en lo incorrecto sobre que no es mejor persona que él. Negan sigue actuando como cebo para el croata, pero Maggie y el grupo se dan cuenta de que los Burazzis no están en donde los tenían contemplados para atacar. En eso se explotan las entradas que impedían que los caminantes ingresaran al recinto y comienza a sonar una música. En unos segundos nuestros personajes se encontrarían rodeados por los muertos, provocando la muerte de varios de los compañeros del grupo de Amaya, incluyendo a Tommaso. O al menos eso nos hacen creer, pues luego de esto llega para salvar el día. O bueno, quizás no mucho. Al fin, el croata y Negan se ven frente a frente y el tipo del acento le comenta que en realidad no guardan ningún tipo de rencor hacia él. Jaja, y que deberían trabajar juntos para hacer de la isla de Nueva York un nuevo santuario en su totalidad. Negan le pide que traiga a quien busca, o sea, a Herschel, pero en su lugar el sin oreja le lleva a Armstrong, arrojándolo desde el segundo piso para demostrarle que habla en serio sobre esta alianza. Lo que sí nos esperaba para nada era que Negan rescatara al hombre que precisamente lo que busca es básicamente
colgarlo. Ambos se van a un sitio seguro donde Armstrong, en lugar de agradecerle, se mantiene firme a las normas de Nueva Babilonia, donde el homicidio intencional sería sentenciado con la muerte. Para concluir, Maggie termina atrapada junto con Ginny, dejándonos en modo suspenso sobre lo que sucederá de ahora en adelante. Bueno, en este episodio hay 2 tramas distintas y una mini trama aparte, por así decirlo. Y en la primer trama que hablaremos, Armstrong tiene a Negan retenido, diciéndole que tiene que ayudarle a llegar al otro lado de la isla en un muelle que al parecer, si lo descarrilas, funciona como barco. Asimismo nos enteramos de que el hombre trabajaba para los muelles de Bronx y es por esto que sabe tanto sobre cómo salir de la isla. Ambos entran a una casa donde ven unas obras bastante peculiares, se podría decir, además de animales muertos, a lo que Negan insinúa que probablemente se haya tratado de un artista vanguardista que vivía allí antes del apocalipsis. Y Armstrong le dice que tal vez solo se trate de alguna persona que se volvió loca después de. Luego de eso ven un cadáver sentado, amarrado con un hacha en la cabeza, por lo que confirman que en efecto probablemente se trataba de un caso de locura extrema. Esto hace que Armstrong tenga una vez más recuerdos de Vietnam sobre su antiguo familiar. Esto deja mucho que pensar, pues tendrá mucho que ver con lo que pasará a continuación. Negan se encuentra con un caminante y se lo avienta a Armstrong para así poder escapar. El sheriff se limita a rendirse por una herida reciente, probablemente a manos del muerto, por lo que Negan se regresa y le ayuda a continuar, diciéndole que no es la persona que él verdaderamente cree que es. Aunque también le explica que una de las razones por las que lo quiere mantener con vida es para que no piensen que él lo mató, ya que enviarían a alguien mucho más fuerte en su lugar para buscarlo. Armstrong se abre con el supuesto villano y cuenta cómo su hermano Joel atacó a su propia madre en un intento de robo. Esto resultó imperdonable para Armstrong, por lo que 3 días después, que sería cuando volarían en pedazos toda la isla, este lo dejaría a su suerte, pensando que eso era lo que se merecía por haberlo abandonado primero como hermano mayor. El alguacil menciona que probablemente su pariente era un villano idealizado por él y que a la mera quizás no lo sabemos, pero simplemente nos creamos estas historias en nuestra cabeza, las generamos, creyéndonos solo lo que nosotros queremos creer para poder descansar a gusto. Este sermón termina por poner a Negan una vez más en modo sentimental. Y ahora sí, vámonos rapidísimo a la trama pequeñita, donde vemos cómo el croata llega a un sitio donde conocemos a la dama, quien pregunta si por fin habían encontrado a Negan. Él sin oreja le comenta que se le escapó de las manos y ella le dice que el final que habían planeado estaba perdido y que eso era lo más importante en esos momentos. Él le comenta la aparición de Armstrong en la ciudad y le insinúa que este poder, este nuevo mundo que trata de asimilarse al anterior, el cual se limitaba a robar, castigar, salirse con la suya, ya saben, el típico gobierno oscuro que no se aleja para nada de la realidad, estaría regresando a esta isla si ellos no hacían algo al respecto, prometiéndole que encontraría al hombre del bat, cueste lo que cueste. Y aquí va la verdadera parte importante, la trama de Maggie y Ginny, con la que nos habíamos quedado en el episodio anterior. Y pues al parecer bajaron junto con Tommaso y Amaya a estas tuberías, a este subterráneo lleno de los restos de muertos que probablemente habían sido residuos de lo que quedó de la explosión, para despejar a esta isla del mundo exterior. Sin embargo, no todos estarían rematados, puesto que unas manos comenzarían a resurgir, emerger de todos estos restos. Encuentran una grasa medio rara entre estos restos y Tommaso encuentra unos oxigenadores, no sé si se diga así, no estoy muy seguro, pero así lo llamaremos, para poder respirar a través de toda esta putrefacción. Es cuestión de segundos para que Maggie comience a insinuar que fue gracias a Tommaso que el croata los había descubierto a mitad del plan en el capítulo pasado, intuyendo que había tomado estos respiradores del lugar como manera de señal para estos enemigos. Tommaso le admite a Maya que había hecho un trato con el hombre por ella específicamente, por ellos, por su relación, para que pudieran sobrevivir, porque él pensaba que ya no había marcha atrás y que ya habían perdido su isla por completo y que el croata ya era quien mandaba y pues por así decirlo que era su último chance para
poder seguir viviendo en este lugar, en esta ciudad arrebatada ya por los Brazzies. Aquí parece que habrá cierto rencor por parte de Tommaso hacia Maggie de ahora en adelante. Sin embargo, esta se desmaya y Tommaso la ayuda y confiesa que la razón por la que hizo todo esto es porque el croata le había prometido un bote con el que podría llegar a un lugar más seguro junto con Amaya. Todo esto explica por qué Tommaso sobrevivió tan inesperadamente en el capítulo anterior y por qué conocía tan bien este escondite de los nuevos salvadores. De pronto despiertan varios muertos de los que estaban allá alrededor y toman la vida de Amaya y Tommaso, a lo que las últimas palabras del enamorado serían que básicamente la regó, la cagó y lo lamentaba mucho. Por lo que ahora sí serían únicamente Maggie y Ginny las que continuarían por esta travesía en las alcantarillas. Maggie sabe que la niña vio algo en su mochila, algo alarmante, y le advierte sobre el tipo de persona que es Negan y que él es la clave para rescatar a su hijo. La viuda tropieza con un cadáver y en eso comienza a escucharse un sonido bastante escalofriante. Lo único malo sería que ninguna de las dos sabría de dónde proviene hasta que una figura extraña comenzaría a arrastrarse hacia ellas. Maggie le dice a Ginny que corra y decide enfrentarse sola a esta abominación, siendo esta la primer variante que veríamos introducida en esta serie, la cual constaría de varias cabezas que saldrían de la misma piel monstruosa. Esto sirve para dar una vez más el ejemplo del arte que nos trae The Walking Dead, ya que esto no se trata de CGI ni mucho menos, sino que se trata de una persona maquillada con piezas artificiales, las cuales serían movidas por las personas del set con ayuda de la pantalla verde. Impresionante, ¿cierto? La bestia comienza a forcejear contra ella, por lo que no le queda más remedio que acabar con cada una de sus cabezas, como si fuera un hidra, básicamente. Una vez termina este suceso, la viuda va en busca de Ginny, pero solo se encuentra con unas letras en sangre que dicen mentirosa. Maggie sigue a Ginny por los ductos y comienza a sentirse mareada una vez más, trayendo recuerdos que cambiarían todo lo que conocíamos hasta ahora sobre la serie. Maldita sea. Ya que se nos revelaría que el croata tenía una razón específica para llevarse a Hershel. Y es que con esto nos podemos imaginar que hizo un trato con ella sobre entregarle a Negan para volver a ver a su hijo. Aquí nos enteramos que en realidad la viuda no fue en busca de Negan por su ayuda, sino para entregárselo al croata y así recuperar a su niño. Por lo que Ginny estaría a punto de alertar al hombre sobre las verdaderas intenciones de Maggie. Eso no me lo esperaba. Y bueno, el capítulo comienza con lo que se nos había dejado recientemente. Ginny lanza la bengala y Negan la encuentra preguntándole qué canijos está haciendo ahí. La pequeña habla por primera vez luego de tanto tiempo para tratar de advertirle sobre los planes de Maggie. El hombre no la deja hablar, pues se le hace incongruente de su parte que después de todos estos meses al fin quisiera charlar, ¿no? Negan se da cuenta de que la única manera de garantizar su seguridad es diciéndole la verdad sobre su padre y que fue él quien lo mató junto con otros 4 hombres. Razón por la que Armstrong pues lo estaba buscando, ¿no? La niña, al escuchar estas palabras, decide irse con el alguacil sin pensárselo 2 veces y Maggie se da cuenta de que lo que acababa de hacer su antiguo enemigo no debió haber sido nada fácil, puesto que su decisión implicaría haber perdido a la pequeña para siempre. Otra vez vemos cierta empatía de la viuda hacia Negan y en eso aparece el croata, o al menos en su coche. Ambos suben rápidamente al tejado y se dan cuenta de hacia dónde se está yendo este hombre, así que van tras él. En el trayecto vamos viendo la inseguridad que siente Maggie sobre lo que está haciendo y Negan comienza a dudar cada vez más de la mujer. Una vez llegan al supuesto punto de encuentro, él le pregunta qué piensa que era lo que Ginny quería advertirle hace rato, a lo que Maggie responde que no sabe y aquí comienza tensión entre ambos hasta que finalmente se da la tan esperada pelea donde Negan trata de escapar y la viuda lo persigue hasta una plataforma la cual se encuentra por encima de muchos, pero muchos muertos. ¿Eso es todo? El hombre del bat le dice que no hay razón alguna para hacer lo que están haciendo en ese momento. Maggie permanece firme en su decisión y alcanza a encajarle un cuchillo en el hombro, lo que termina por hacer que este por fin se defienda y la arroje con una patada samurái de locos. Negan logra desarmarla diciéndole que por más veces que este se disculpe o por más veces que trate de enmendar el asunto,
ella nunca lograría superar lo de Glenn y que no la culpa, pues no tendría por qué hacerlo. Acto seguido aparece el croata y Maggie no parece haber cambiado su opinión. Dentro de la ambulancia el croata menciona que lo estuvo buscando durante mucho tiempo hasta que por fin encontró su paradero, además de la famosa historia de la viuda embarazada cuyo esposo había sido asesinado por él, por lo que fue cuestión de segundos para que este diera su plan maestro. Además, admite que cuando se encontró a Negan en su soledad 2 capítulos pasados, hubiera sido un momento perfecto para haberse quedado tanto con él como con el hijo de Maggie. Esto parece choquear a Maggie y Negan le dirige una pequeña miradita como para medio recordarle a quién se están enfrentando, vaya. Ya que están en el sitio donde Hershel, Negan se limita a decirle una vez más a la viuda que cuidase de Ginny por él y procede a entregarse en el lugar del chico. Rayos, nunca creí que una escena pueda ser tan conmovedora y tan desgarradora al mismo tiempo. Ya estando a salvo, el hijo le insinúa a su madre que en realidad ella solo hizo lo que hizo para castigar al hombre que mató a su esposo, más que por rescatarlo a él. Esto hace reflexionar mucho a Maggie sobre la relación que tiene con su hijo y que sus fantasmas del pasado no son más que algo que le impide disfrutar lo que tiene en el presente, lo que tiene hoy. Regresando con Negan y el croata, este le recuerda al hombre del bat sobre una ocasión en la que volvieron a una comunidad y para meter terror, como siempre, entraría Lucille en acción, solo que esta vez no sería Negan quien la utilizaría, sino nada más y nada menos que el mismo croata por autorización suya. Esto le provoca a Negan sensaciones de arrepentimiento por permitir que este balanceara el bat en la cabeza de alguien, y el croata se disculpa por lo que hizo con la niña hace tiempo y por no haber seguido sus órdenes, diciéndole que supuestamente no volverá a pasar. Luego podemos ver que en efecto Maggie sí se está encargando de cuidar a Ginny y se disculpa con su hijo por no darle la atención que se merece y le dice que de ahora en adelante no pensará más en sanar sus dolencias del pasado, ya que esto solo le ha provocado más dolor. El croata se lleva a Negan con la dama y esta le pide que les dé un rato a solas. El sin oreja se retira y la mujer parece reconocer todos los actos que el hombre del bat ha cometido, aunque este no muestra ningún tipo de agrado ante ella. En consecuencia, la mujer le muestra la insignia de sheriff, explicándole que lo único que busca el gobierno de Nueva Babilonia, más que iniciar una nueva civilización, es robar recursos de la isla, lo que se vincula bastante con lo que estamos por analizar a continuación. Así que escuchen bien. Arthur se lleva a Ginny de regreso al otro lado del charco y a su escuela. En la calle se topa con todos estos muertos que habían sido castigados de la misma manera en la que Negan lo iba a hacer por su dichoso reglamento. En eso vemos que está en una reunión con quien parece ser una de las que lidera ahí. Se inventa una historia donde Negan había intentado escaparse y este le disparó. La mujer no se le ve muy convencida sobre lo que le están contando, aunque parece estar más intrigada por el metano de la isla, las cosillas que esta isla les podría proveer, vaya. A lo que le pide al alguacil que le repita la historia para conocer más sobre las cantidades de material que ahí abundan y así fortalecer sus recursos. Maldita sea. Regresando a la trama original, la dama le entrega a Negan las llaves de un supuesto reino nuevo. Este las toma y con ellas abre una caja donde hay lo que parece ser un pedazo de dedo. ¿Qué? Ella comenta que su antiguo invitado, es decir, Hershel, el hijo de Maggie, le comentó la obsesión que existía en su madre sobre el asesino de su difunto padre, mencionando que decidió quedarse con una parte de él, pero que en cualquier momento podría regresar a por más. Esto claramente podría interpretarse como una amenaza hacia Negan si este no hacía lo que ella le decía, sabiendo que el hombre de antes ya no existía más, finito, chao, y que ahora tendría empatía hacia tanto la viuda como hacia su hijo. Al mismo tiempo vemos como Maggie descubre estos dibujos que hizo Hershel recientemente, de los cuales uno de ellos era la mismísima dama. Finalmente la temporada termina con un primer plano hacia ambos personajes principales, uniendo las tomas para confirmar lo que se nos venía diciendo durante todos los episodios pasados, y es que la única manera de que estos puedan salir de la situación que se avecina es a través
del otro. Y bueno, gente, espero que este ya les haya sido de excelente ayuda para estar en sintonía con esta serie del universo de The Walking Dead. Dejen su poderosísimo like y suscríbanse si les gusta mi contenido. Y nos vemos próximamente con más detalles, resúmenes, análisis y demás de la segunda temporada de Dead City, ya que se haya estrenado. Chao, chao.